Hola, buenas a todos y bienvenidos a la segunda parte de la clase 6 de Reinforcement. Como prometimos la vez pasada, vamos a estar charlando un poquito sobre esta librería Gymnasium, que anticipamos que es un fork de una librería preexistente que ahora ya está, no se mantiene, si no me equivoco, que se llama Gym, que fue desarrollada por OpenAI en el auge de RL allá por el 2016, historia ya antigua. Y como anticipamos también un poquito la clase pasada, al final de la clase, de la parte uno, perdón, Gymnasium es un paquete, una librería de Python que trae bastantes cosas así off the shelf que nosotros podemos sacar, usar para probar y para jugar y no tener que preocuparnos, como vimos en la sincrónica de la clase 5, por implementar un engine que renderice un videojuego o un motor donde podamos implementar un motor de juegos donde podamos implementar varios juegos y viene precargado con un montón de entornos que nosotros podemos utilizar como ejemplos de juguete para un montón de disciplinas distintas, como puede ser el control, los videojuegos en sí. Hay entornos destinados exclusivamente a juegos de Atari, es decir, podemos replicar los papers más famosos, digamos, vinculados a Deep Reinforcement Learning, asociados a los juegos de Atari, a resolver Human Level Control in Video Games, que es el paper que salió en Nature donde mostraban que se llegaba a un control muy bueno con CNNs y de DQN, digamos, y Deep Q-Learning. Así que podemos recrear, digamos, con este paquete, podemos recrear un montón de cosas extremadamente bonitas que serían bastante difíciles si lo quisiéramos hacer por nuestra cuenta. Entonces, una vez que ya hayamos engrasado nuestras manos implementando Monte Carlo, implementando transiciones y demás, podemos aislarnos un poco digamos, de estar en tan bajo nivel, si se quiere, para preocuparnos un poco más por lo que hace un ML Engineer o cualquier otra disciplina asociada, que es chequear qué arquitectura es mejor, chequear las características del problema, hacer una suerte de análisis prematuro con alguna técnica tal vez tabular y algún método de tiling. Digamos, el escenario en donde uno prueba más que aprende y asume, digamos, el conocimiento previo sobre los fundamentos de RL. Entonces, sin más preámbulo, hagamos introducción a las cosas más básicas que tiene Jim. Se llama Jim porque es el nombre que le puse a la hora de importarlo. Gimnasio más Jim. Y lo que estamos haciendo en esta primera línea, estamos makeando un entorno. Viene ya, como dije, precargado con algunos entornos definidos. En particular, este entorno se llama Carpool versión cero y consiste en un carrito sobre un riel sin fricción. Y el carrito contiene un palito, digamos, que pivotea sobre este circulito que se ve de color violeta, si no soy daltónico. Bien, entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno makea un entorno es resetearlo. De hecho, cada vez que nosotros necesitamos empezar a usarlo como usar la transición de este entorno, es decir, actualizar el mundo en este entorno a partir de hacer una acción, siempre tenemos que, una vez que termina nuestro episodio, en caso de aceptar ese episodio, acá tenemos que resetearlo para que se inicialice una vez más en nuestro estado cero, eh, que consiste básicamente en el estado inicial que se selecciona de manera predefinida por el que codeó el entorno. En el caso del carport se inicia el carrito en una posición aleatoria, en un margen de más o menos 0, algo, y un ángulo también, con alguna amplitud inicial baja, pero amplitud inicial al fin. Y acá lo que yo hice fue implementar todo lo que vemos acá abajo. Esto que vemos acá abajo, esto es un generador de episodios y graficador. Entonces, para cada episodio en el rango 10, vamos a generar 10 episodios distintos. Vamos a hacer que el entorno evolucione y después lo vamos a plotear. Entonces, esto de acá abajo, esto es ploteo. Esto no tiene nada del otro mundo. Estamos usando imshow y estamos usando la función render del entorno. La función render del entorno va a devolver un RGB array, entonces eso lo va a poder entender bastante bien imshow.
y el resto no importa, es cosa de Playtime. Y en estas tres líneas nos tomamos el trabajo de usar a la librería, que es muy sencillo y tal vez aquellos que estuvieron peleándose bastante con la función de transición van a recordarlo bastante bien. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo una observación, una recompensa, una variable booleana que dice si está terminado el problema, una variable booleana que indica si está truncado el problema y una variable de info que, como imaginarán, no nos importa mucho, es información adicional que puede llegar a venir con el entorno mismo. Ustedes piensen que ustedes tranquilamente podrían usar las abstracciones que este paquete define para poder definir sus propios entornos y ustedes decidirán qué implica la información para cada uno de estos entornos que- que de manera arbitraria ustedes definen. Estos valores, esta 5 tupla, son los resultados de aplicar un step a nuestro entorno. Pero el step necesita necesariamente de que la gente haga una acción, ¿verdad? O sea, nosotros necesitamos elegir una acción. En esta primera instancia, como no tenemos política, no tenemos ninguna acción para realizar, lo que vamos a hacer sencillamente es ampliar a nuestro action space. Se imaginarán que lo que significa action space y que es un atributo de nuestro entorno es precisamente eso. Es lo que nosotros definíamos como A, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de A, de nuestro conjunto A, digamos, de todas las acciones, tal que A sea una acción válida en nuestro entorno, gracias Copilot. eh, lo mismo podemos decir que esto es equivalente a decir action space. Yo no recuerdo si hemos usado esta nomenclatura, espacio de acciones, si no me equivoco sí, pero por las dudas lo aclaro. Entonces, el sample lo único que hace es agarrar una de estas al azar. Y chequea si terminó, porque si terminó tiene que breakear de este while true, si no vamos a estar ahí loopeando hasta el infinito. Y una vez que breakea, plotea y fin. Mm, mm, mm. Nada más. Ok, y bueno, y claramente este while true es para todas las, o sea, para cada uno de los episodios es un while true, que vendría a ser como el ciclo, el main loop, digamos, de un videojuego o de una simulación, con condición de corte igual a que se haya terminado el episodio. El, Ustedes pensarán, ¿cómo se define si terminó o no terminó el episodio? Bueno, esto lo podemos ver ahora con estos episodios de acá. Nosotros, tal vez esto está yendo muy rápido, vamos a tirarle un... Ahora está importado time. Vamos a importar time. Vamos a tirar un nasty sleep ahí. Vamos a ver si esto está rompiendo completamente el entorno Gymnasium y el renderizado. Pero bueno, nos la bancamos. Vamos a hacer un pequeñísimo... Vamos a hacerlo al final, así queda más lindo. Time.sleep de qué sé yo, de 0.1, por las dudas. Ok, ahí quedó bastante en slow motion. Entonces nos permite mostrar lo que yo quería decir. El carrito en cada paso de tiempo, que ahí lo estamos viendo, estamos viendo la resolución del paso de tiempo que tiene este carrito, digamos, por la cantidad que se mueve o no. Observamos que el, el ejemplo se resetea y pasa a otro episodio cuando se llega a un ángulo crítico. Este ángulo crítico está definido de prepo en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque es un ángulo que seguro lo calcularon ahí con alguna ecuación sencillita de Newton. Es el ángulo crítico para el cual ninguna fuerza que nosotros podamos efectuar hacia la derecha o hacia la izquierda podría llegar a compensar ese offset que ya tenemos de ángulo. Entonces el tipo dice, ya está, no te conviene porque no hay política que te pueda sacar de ahí, entonces no te va a convenir generar episodios al pedo por eso. Por eso el tipo te devuelve directamente la variable, el episodio terminó, o sea, tu ejemplo terminó. Este entorno terminó. Vos podés seguir sacando steps, pero nada te garantiza de que lo que venga después sea válido. Es un poco una condición de corte, sumado también a una condición de validez de la simulación misma. Es decir, l- básicamente se liberan de responsabilidad una vez que ellos te tiran la flag de terminated. Es su garantía, digamos. La garantía es dentro de la parte del episodio donde no haya salido true terminated. Bien. Antes de saltar a las entrañas, vamos a aclarar de antemano, antes de mirar el action space y demás, vamos a aclarar que este ejercicio
Ustedes pensarán, ¿cómo tiro el carrito? ¿Cuáles son mis acciones? Bueno, las acciones son simplemente dos. O tiro el carrito para la derecha o lo tiro para la izquierda. No tengo una no op, o sea, no tengo una no operación. Solamente tengo una fuerza a la derecha y una fuerza a la izquierda. Si creo que me acabo de equivocar con eso que dije, vamos a chequearlo ya. Vamos a ver cuál es nuestro action space mirando las entrañas, porque no me lo acuerdo. Y si no dije mal, este es el B1, yo he hecho el B0. Ok. Eh, Vamos a hacer el B1, a ver si hay alguna diferencia. A ver acá. No, es casi idéntico. Vamos a ponerle el título correspondiente también. Eh, bien. Veamos un poco las entrañas entonces. Y perdón esa mínima digresión ahí del no recuerdo. ¿Cuáles son las entrañas de nuestro card pool, de nuestro entorno? En principio tenemos dos espacios que nos importan. El Action Space y el Observation Space. Después tenemos metadata, que yo lo ploté acá porque no tenía idea qué era y quería ver qué onda. Que lo único que escupe son los frames per second a los cuales renderiza y los render modes que están implementados en este entorno. Entonces, ¿qué es esto de Observation Space? Nosotros sí hemos hablado de espacio de estados. ¿Cuál es la diferencia entre espacio de estados y espacio de observaciones? Creo que lo mencioné en la clase pasada brevemente, pero lo repito por las dudas. Observaciones vendría a ser la real información a la que podemos acceder y el estado es como una cosa más teórica, más en el abstracto. Entonces, un sensor tiene cierta resolución y hace una observación sobre un estado y eventualmente para ese mismo estado podría llegar a ser otra observación. Entonces concebimos, digamos, que el estado subyacente real es básicamente una cosa a la cual no podemos acceder y sí podemos acceder a una observación. A fines prácticos lo vamos a tratar de manera indistinta. Bien, entonces, habiendo dicho eso, tenemos el action space, que es lo que vemos que escupe acá, dice discrete 2. Genial. ¿Qué querrá decir eso? No lo sabemos. Para eso vamos a plotear entonces el doc mismo de discrete, de esta clase de acá, que yo la importé por acá mismo, que está dentro, digamos, del submódulo spaces. Así que ya nos da la intuición de que discrete, box, multibinary, multidiscrete y text nos hablan sobre tipos de espacio. Por eso observation space, action space. Bien, volvamos ahí. Y observemos que el action space es un discrete 2. Y discrete 2 tiene la siguiente definición. Dice, un espacio consistente de elementos finitos. Y lo que dice es que esta clase de acá representa un subset de enteros, más específicamente un set de acciones de a más n-1, siempre y cuando n sea la cantidad de valores que recibe nuestro espacio discrete, ¿no? Entonces, si no me equivoco, nosotros podemos agarrar y poner discrete 2 y podemos poner discrete 5 y también podemos poner discrete con start en -3. Y acá contiene a 5. Nos vuelve falso porque estamos empezando a -3, pero sí contiene a -2. Bien, nada del otro mundo. Ese desplazamiento, digamos, ese offset que le ponemos a nuestros números enteros es sencillamente para poder establecer una relación entre un índice que crece con algo que nosotros usemos en nuestro entorno. O en nuestro código afuera o lo que sea, digamos. Hay veces que, qué sé yo, ir a la derecha, quedarse en el centro, ir a la izquierda, quedarse en el centro y a la derecha, lo podemos conceptualizar como -1, 0, 1. Entonces eso nos sirve, digamos, para no tener que pensar en 0, 1, 2, 3. Es exactamente lo mismo, es isomorfo. Si nos vamos a la documentación misma de Gymnasium, vamos a observar que el Action Space dice es un n de array con shape 1 que puede tomar valores en el conjunto 0, 1, indicando la dirección y la fuerza fija aplicada al carrito, ya sea push the car to the left o to the right.
Ahora, nos macheteamos, no miramos el código, sino que nos macheteamos que es el observation space desde la documentación misma. Y lo que observamos es que la observación, el espacio de observación es un n de array con shape 4 que contiene las posiciones de interés de un problema físico, ¿no? Posiciones y velocidades de dos componentes, porque este problema tiene dos elementos, tiene un carrito y un palo, entonces se supone que, y una restricción, digamos, que es que el carrito está pegado al palo, entonces no hace falta decir la posición de la base del palo, pero sí tenemos que tener el ángulo, entonces con la posición del carrito, la velocidad del carrito, el ángulo del palo y la velocidad angular del palo, que toman estos rangos, digamos, es lo que se le dice una box, como lo vimos en el código, define el rango high-low para los posibles valores que puede tomar nuestro espacio de observación, ¿no? No significa que no va a cortar hasta que no llegue a menos infinito, lo que significa es que no se va a quejar ni va a pasar nada extraño si va a menos infinito. Y acá está el, el ángulo máximo que puede llegar a alcanzar nuestro pozo. Después de eso no podemos fiarnos de la evolución de este entorno. Va a dar vuelta de una manera muy extraña. Bien, entonces volvamos al código. Como vimos ahí en la documentación oficial de ese ejemplo en particular, tenemos una box para estos estados con low high. Acá es un ejemplito de 3 4 un array de shape 3 4 donde acá nos aclara de que si nosotros definimos solamente un valor para cada uno de estos cosas, asume que es una caja eh, idénticamente bounded, digamos, es decir, menos uno 2 en todas las dimensiones que tengamos. Y lo que también decimos es que, bueno, que la manera en la que está definido el nuestro es independiente, un límite independiente para cada una de las dimensiones que establecemos. En este caso poner menos uno 2 2 4. La caja nuestra es lo que vimos recién en la documentación y el tipo de variables el type, digamos, de nuestras observaciones va a ser un float de 32 bits. Si no me equivoco, discrete seguro tiene que ser un entero porque si no, no tendría sentido, no tiene sentido implementarlo con un float a nuestro queridísimo Action Space. Bien, pero había un par más, ¿no? O sea, habíamos visto ahí que había uno que se llamaba multibinary, multidiscrete y text, digamos, como espacios posibles a definir. El multibinary es parecido al que vimos en la clase sincrónica con respecto al snake. Es un espacio en donde todas las variables pueden tomar solamente dos valores. Tenemos un array arbitrario, es un tamaño arbitrario de nuestro array. Podría tener cualquier shape que se nos ocurra. Tiene un d-type que va a ser un entero necesariamente para digamos, no necesitamos otra variable que no sea 0 1, entonces no nos sirve cualquier otro tipo. Y lo que vemos es que podría llegar a ser útil para encodings que sean, digamos, booleanos por naturaleza, es decir, verdaderos o falsos, en nuestro espacio de estados. Entonces, en el caso del Snake, nosotros hemos visto que una representación de los estados o las observaciones son comida arriba, comida a la derecha, comida abajo, etc. Peligro arriba, pared a la derecha. Eran todas variables que eran tirar un if, básicamente. Después tenemos lo mismo para multidiscrete, que bueno, que acá la documentación está impresa y se ve aquí que multidiscrete, yo no me lo acuerdo muy bien, si no me equivoco. Bueno, el ejemplo que ponen es el controlador de Nintendo. Lo que dicen es que es digamos, conceptualmente se puede ver como la combinación, digamos, el producto entre tres espacios discretos, porque tenemos un espacio discreto que son las keys y otra que es el botón. Es decir, nosotros podemos estar haciendo todas las cosas al mismo tiempo, por eso el multidiscrete lo que hace es tomar un sample, perdón, me estoy desviando por leer esto. Un ejemplo, una acción va a consistir en tres partes, ¿no? O sea, porque son tres posibles acciones las que se pueden realizar. Entonces es lo mismo que vimos en Discrete, solo que ahora aplica un array.
pero donde cada dimensión de nuestro array corresponde a un, si quieren pensarlo así, corresponde a las acciones posibles sobre un elemento. Entonces es evidente que si uno tiene un control, va a tener un elemento que es la palanquita, que en el Atari, si no me equivoco, o no, acá dice Nintendo, es arriba, abajo, izquierda, derecha, o no hacer nada, que es el famoso no operation, el NOP. Eh, Después tenemos el botón A, el botón B, que los podemos apretar o los podemos dejar sin apretar. Y cada uno de esos es un elemento por sí solo, pero las acciones, tomar una acción corresponde a hacer algo en cada paso de tiempo con esas tres componentes. Digamos, más de uno de ustedes seguro ha jugado algún juego en donde ir para adelante y disparar o acelerar son digamos, opciones distintas dentro del juego. Y por último tenemos texto, que no es más que eso, caracteres, texto como input. Habiendo dicho eso, creo que podemos empezar a resolver un pequeñísimo ejemplo de Monte Carlo, o sea, aplicando Monte Carlo, usando una mínima abstracción que implementé acá para entrenar una red que aprenda a balancear nuestro card pool. Vamos al ataque entonces. Acá yo pongo, probemos con el ejemplo de Monte Carlo, veamos el código de abajo para arriba. Esto es muy sencillo, ¿por qué? Es porque no quiero asustar a nadie con esta clase que es una implementación muy naive de una Q-Value Function. Así que saltemos directo al método Monte Carlo, que es algo que seguramente estamos más familiarizados. Vamos directamente a Monte Carlo, para darnos cuenta que no hay nada que temer. Alfa Monte Carlo Control, ¿qué recibe? Recibe un entorno, recibe un alfa, porque bueno, claramente se trata de alfa Monte Carlo, recibe un modelo, puede ser un modelo de imaginemos que el problema con el que estamos tratando, el que vamos a resolver ahora, es el del cardpool, donde tenemos un espacio de estados o de observaciones, que es una caja que vive en dimensiones con valores posibles en los números reales, entonces no tenemos ninguna chance de hacer nada tabular. Podríamos hacer un tiling, o sea, un featuring con un feature space con tiles, pero vamos a optar por hacer optar por hacer un algoritmo de Monte Carlo que pueda llegar a recibir un modelo, y el modelo no es otra cosa más que cualquier función diferenciable que, que tenga un método de update. Y de hecho ni siquiera tiene que ser diferenciable. Con tal de que pueda updatearse, recibiendo nuestro update, valga la redundancia, el estado y la acción, es suficiente. Bien. Entonces, alfa Monte Carlo, definimos una Q-Value Function. Recuerda que estamos queriendo hacer control, entonces vamos a necesitar hacer en algún sentido GPI sobre nuestra política, sobre nuestro valor de la acción, y hacemos nuestro típico ciclo de hacer greedy con respecto a Q, controlar y digamos, generar episodios, después calcular Q de vuelta y volver a tomar la política. Ya conocen el Sheite. Y eso es lo que hacemos precisamente acá. Para una cierta cantidad de episodios vamos a generar el episodio, que pueden ver la función acá arriba, no es nada del otro mundo, solo que ahora vamos a estar usando el environment step, lo mismo que habíamos visto en el ejemplo anterior. Nuestra función de transición va a ser, para generar los episodios, va a ser una función de transición definida por el entorno mismo, es un método del entorno, se llama step, y que recibe naturalmente un action, ¿no? Porque todas las acciones son las que determinan el movimiento en este mundo. Perfecto. Entonces, para cada uno de los pasos generamos el episodio, definimos a G como 0 al principio del episodio y después para cada uno de los estados, acciones y recompensas en el episodio en reversa, porque recuerden que es la manera natural de definir al Every Visit Monte Carlo, vamos a definir a nuestro retorno como gamma por el retorno pasado más la recompensa, la definición recursiva de retorno, y vamos a definir a nuestro update como alfa, nuestro factor recuerden que alfa Monte Carlo es alfa por mi nuevo target menos mi estimador antiguo. Y Q va a recibir ¿qué? Q es una función de valor es el valor de la acción. Entonces, claramente recibe S y A. Entonces, Q va a tener que ser algo, que por algo definimos una clase, que tenga que poder recibir estado de acción a la hora de ser evaluada y que tenga un método de update. Nosotros imaginamos que lo que está pasando acá es que está aprendiendo, ¿no? En el caso tabular, nosotros esperamos que en el caso tabular, Q de SA
vaya a ser Q de SA más nuestro update, que era alfa por G de menos el Q pasado. Entonces este sería nuestro nuevo Q', Q pasado más el update, que como si lo copiamos de acá arriba es Q de SA más alfa, ya lo completé el copilot. Y recuerden, el update es nuestra nueva noción de verdad, es nuestro sample de verdad en nuestro intento de determinar una función de costo. El target G es el update de Monte Carlo y también perdón, G no, U es el update de Monte Carlo y es nuestra noción de verdad para esta supervisación. Pero tranquilamente si el espacio de estados es discreto, podemos hacer lo mismo que hacemos antes. La joda es que vamos a aprovechar que tenemos la posibilidad de resolver un problema más divertido, como puede ser el carpool, donde los estados viven en un espacio con cardinalidad 1, es decir, con incontable cantidad infinita de estados. Entonces ahora, habiendo dicho eso, podemos saltar directamente a qué es QValueFunction. Vamos a ir pasito por pasito. Vamos a dejar el init para el final. Vamos a solamente asumir de que hay una Q subyacente. Vamos a determinar, digamos, QValueFunction se encarga de... Mentira, vamos a empezar por el principio, así tiene más sentido. Porque todo el resto usa las cosas que tienes acá. Así que al divino botón dije lo que dije. Bien, entonces, si nos pasan un entorno que tiene un espacio de observaciones, es decir, un espacio discreto de estados, vamos a poder armar una Q al igual que lo armamos en los casos tabulares, que es básicamente un array ¿de qué? De S por A. No sé si ven acá que esto está diciendo ese número exactamente, gracias Copilot. Pues S por A. Pero en caso de que sea una box, nosotros naturalmente vamos a tener que hacer alguna estrategia. Acá se pregunta si nosotros le estamos pasando un modelo, porque en caso de no pasarle un modelo, nosotros no podemos resolver una box porque no sabemos qué arquitectura usar para nuestro aproximador. Entonces ahí tiene una exception, que necesitamos proveer un modelo para espacios continuos. Si define el modelo, ¿quién es Q? Nuestro modelo. Nuestra Q, como vimos en la clase sincrónica en el ejemplo de Snake, nuestra Q es una función que es el valor de la acción. Si es un modelo, es un aproximador que intenta de reconstruir nuestro valor de la acción. ¿Y qué es este hacer de acá? Bueno, este hacer de acá es la garantía de que el modelo que hayamos pasado cumple con las propiedades que nosotros le pedimos a un aproximador de Q. Es decir, que a la hora de meter un a la hora de evaluar a Q en un con el input shape, si se quiere, obtengamos el valor de acciones. Es decir, en cortas palabras, que enchufemos y salga lo que tiene que salir. Enchufamos un estado con las dimensiones correspondientes y sale una tupla correspondiente al el shape de lo que resuelve evaluar Q, el modelo, tiene que ser igual a las acciones. Porque nosotros tenemos que poder meter un estado y devolver para cada acción un Q distinto. Asumimos acá que nuestro espacio de acciones siempre es discreto. De hecho, si llega a haber un caso donde tenemos un espacio de acciones que no sea discreto, que sea una box, por ejemplo, una box para este ejemplo podría ser que el carrito lo podemos empujar con una F entre 0 y 1, es decir, fuerza 0 o fuerza 1, o fuerzas entre 0 y menos 1. Entonces tenemos una fuerza que va entre menos 1 y 1. Y eso es un vector de fuerza que puede tomar cualquier valor en ese intervalo real. En ese caso, esto va a crashear porque para los casos de boxes, los spaces que son boxes no tienen un n, porque n es una cantidad de puntos. Entonces, si uno intenta poner box, vamos a dejar que lo complete ahí. Yo pongo n, se queja, me dice que no tiene ningún atributo n. Y lo mismo va a pasar si nosotros le pasamos justo un entorno que tenga un espacio de acciones que sea una box o cualquier cosa que no sea un espacio discreto. Bien, en el caso de ser tabular, vamos a poner una variablecita llamada tabular igual a true. En el caso que no lo sea,
valga la redundancia, ponemos un tabular equal false. Y acá está lo que decía, si el action space es una box, no está implementado. Igual se va a quejar antes por esto, así que no hay problema. Entonces, definimos a nuestro atributo Q como el modelo, que es Q. Definimos a nuestra función de update como unos métodos que vamos a ver acá abajo, pues ya podemos empezar a pispearlos. El update para nuestra política tabular. Veamos todos los tabulares y después vamos a ver todos los NN, que hace referencia a Neural Networks, naturalmente. El tabular update para una, valga la redundancia, un problema tabular es lo que dijimos antes. Al estado anterior, actualizarlo como el estado anterior más el update mismo. Y devolvemos nuestra Q nueva. El tabular call va a ser, digamos, retornar el valor de nuestro array. State, action, pum, devolvemos ese valor. Y el tabular policy va a ser la política greedy con respecto a qué. Nos paramos en un estado, miramos nuestro array de posibles acciones y elegimos a la que tiene el Armax. No sé si se dan cuenta que esto es completamente greedy. No estamos explorando ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros controlamos ya elegimos siempre una política greedy. Bien, entonces ahora hagamos exactamente lo mismo, pero para el famoso NN. Acá está. Asumimos que los NN son, los modelos son, vamos a poner acá, si no me equivoco, es un module, ¿sí, no? Hemos dicho que era module directamente. Sí. Vamos a dejarlo como un animal por las dudas, porque ahora que lo pienso, me parece que no es un module. Lo dejamos solo para secuenciales, pero no importa, no importa. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro update ahí? Mentira, vamos a primero hablar sobre el call, que es más sencillo de entender. El call agarra el state, lo transforma en un tensor, agarra el action, lo transforma en un tensor, evalúa a nuestro modelo, que nos devuelve un array de A elementos, y lo evalúa sobre la acción. Es decir, evalúa, perdón, y retira el índice correspondiente a la acción. Entonces, lo que en una tabla era movernos en una columna y indexar SA, en el caso del aproximador, lo que hace es meter en la caja negra de nuestro modelo un tensor de estados, o sea, un estado, y eso nos va a devolver un array de tres elementos, de dos elementos en este caso, y vamos a elegir el índice que hayamos pasado en action. Nuestro NN policy va a ser lo que sospechaban, nuestro argumento máximo de nuestra QDS. Y nuestro update va a ser una vez más agarrar al predicted Q values, agarrar a, estos predecidos, agarrarlos y reemplazar el valor de la acción que estamos seleccionando con el update correspondiente, definir a la pérdida como cualquier pérdida válida, en este caso MC-loss, que es la que definimos como value error para el problema de digamos, con nuestra noción de performance, y vamos a asumir la diferencia entre qué? Entre predicted Q values, que tiene nuestro valor updateado ahí, y quién? Y nuestro modelo anterior evaluado en el state tensor. Optimizamos y fin de la historia. Entonces, ¿estamos listos para qué? Para entrenar a un agente, a una política, debemos entrenar y conseguir una política que permita controlar de manera continua en el tiempo, a la par de nuestro espacio de observaciones, un carrito con un palito. Entonces, para eso elegimos un modelo muy sencillo, una FFN, con claramente un espacio, un input size correspondiente al espacio, al shape del espacio de observaciones, una activación relu, una hidden layer ahí, perdón, una
dense. Y listo. Nada otro. Bien. Definimos nuestro optimizador. Definimos a nuestra Q. Perdón, más que definimos, observamos que nuestro método alfa Monte Carlo control lo que nos devuelve es Q entrenado. Se entrena in place, así que no habría que pasar el Q, pero lo vamos a retornar igual. Lo podemos definir, a lo que voy es que lo podemos definir afuera y entrenarlo adentro in place. O hacerlo, este alfa Monte Carlo control podemos hacer un método, pero la manera que me gustó implementarlo es así. Lo corremos, vamos a dejarlo correr, claramente no anduvo. Entrena relativamente rápido. Debería cada vez tardar más tiempo. Y esto se debe por una razón muy sencilla, que es que a medida que vamos entrenando, aguanta más pasos de tiempo. Aguanta estos 5000 pasos casi, haciendo equilibrio. Y después lo que vamos a hacer, vamos a plotear la política que conseguimos a partir de este Q entrenado, que nos dio el proceso de entrenamiento. No hay nada del otro mundo, si lo ven es el mismo ploteo que hicimos al principio. Acá vamos a poner vamos a respetar lo que decía carpi 1, B1. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que antes teníamos no sé si lo recuerdan, nos fuimos muy arriba. ¿Dónde estabas? Antes teníamos un Carpool Action Space Sample y ahora vamos a tener un hermosísimo Policy Call. Vamos a tener lo pierdo, está acá. Un policy de qué? Del state. Y vamos a ir actualizando el state igual al next state y vamos a seguir iterando hasta que termine el episodio o hayamos pasado los max steps. Y esto lo podemos correr y observamos que no aprendió nada. Vamos a entrenarlo. Yo lo vi ahí porque creció el tiempo. Vamos a entrenarlo menos pasos. A ver qué pasa. Ahí va. A ver ahora. Ahí va. Algo le sale a hacer a este controlador. Más o menos entendió que tiene que inclinarse hacia el lado donde cae. Uno puede jugar claramente no solo con la arquitectura, sino con la señal de recompensa. Uno puede armar un wrapper sobre la señal de recompensa. Por ejemplo, yo me di cuenta de que este proceso de entrenamiento no funcionaba muy bien a menos que lo castigue bastante por terminar el episodio antes de los max steps. Entonces, como son tareas que son en algún sentido por supervivencia, si se quiere, yo lo que le digo es, mira, si no te pudiste mantener en pie por max steps, que son 5000, la recompensa es de -100. Por más que no te hayas caído ahí, o sea, perdón, por más que te hayas caído ahí después de aguantar un montón, la recompensa es de -100, porque tenés que aguantar mínimo 5000. Esa es la cosa que puse acá. Si los steps son menores a max steps, perdóname, queridísimo compatriota, pero te voy a dar una recompensa -100. Fíjense, porque hay rappers ya, hay maneras más simpáticas para con el entorno de definirlo. Esto fue una manera hacky para hacerlo. Vamos a ver acá. Hacky way. Vamos a rapper. Un rapper de recompensas, algo que englobe nuestra recompensa del problema y la reemplace por otra cosa. Y uno puede jugar no solo con entonces la arquitectura, sino también con la recompensa para conseguir el resultado que uno quiere. Podemos jugar acá, cambiando. Yo recuerdo pelearme bastante con este hasta que me di cuenta de lo de la recompensa. Y en los procesos de entrenamiento, al menos experimentalmente así, corriendo manualmente, observé que había un comportamiento bastante similar en estos óptimos que se logran, que es que deja que se caiga y después se mueve hasta que eventualmente se cae o termina el episodio. De forma tal que si uno quiere, por ejemplo, uno podría poner como recompensa que el ángulo barrido sea más o menos el mismo. No queremos que tenga vayas hacia un lado y que el equilibrio se consiga así. Podemos poner una recompensa asociada que no salga de este espacio del medio. Entonces todo el tiempo tiene que quedarse, mientras más lejos se va, menos recompensa le va a dar.
eso no lo dije y lo digo ahora, la recompensa la establece el entorno mismo, por eso el método step nos devuelve un reward, que acá no está claramente porque no lo uso, pero es el segundo valor. Nos devuelve el próximo state, el reward, terminated, truncated y este guión bajo que es el info. La recompensa en este problema la definen como +1 porque para controlar, quedar en pie, cualquier cosa que no sea caerse lo toman como +1. Uno podría decir, che, pero estar en situaciones peligrosas debería darte menos recompensa. Y es válido también, entonces uno puede empezar de nuevo a jugar con la estructura de la recompensa para intentar de ver si se consigue un resultado más cercano a lo que uno desearía para el problema de control. Definido así como está, es natural que obtengamos esto como el control óptimo, ¿no? Es y dejar caer, ir para allá. De hecho, he visto que en la mayoría de los entrenamientos lo que suele pasar es que la acción es siempre hacia, no sé si ven que siempre hacia un lado. No se da el mismo fenómeno hacia el otro. Eso también es lo que vi, estoy dispuesto a sorprenderme, pero no, es casi siempre lo mismo. Y acá el estado inicial casi siempre es empezando desde cero, con una desviación distribuida de manera uniforme, para el ángulo, que es lo más importante del problema de control, ¿no? O sea, no importa tanto la posición del carrito, importa en qué ángulo aparezco, porque si aparezco para allá tengo que ir para allá, y si aparezco para allá tengo que ir para allá. De forma tal que yo sospecho que es un problema de la estructura de la recompensa, que siempre el control sea irse para allá. Bien, habiendo dicho esto, creo que podemos terminar con la parte 2 de la clase 6. Y en la próxima parte vamos a hacer un breve comentario sobre cuáles serían los pasos a seguir. Vamos a charlar sobre un par más de ejemplos que no vamos a entrar en detalle, simplemente los vamos a mencionar por arriba para que los interesados en seguir este camino los investiguen. Y quién sabe, tal vez se puede dar una segunda edición con tratamientos ya más sobre las cosas divertidas. Nunca antes sin haber cursado y haber pasado las pruebas de fuego implementando Monte Carlo de cero. Bien, nos vemos en la próxima parte. Hasta luego.